amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Lucha estratégica de mayoría de peones. Grand Prix KO 2022. Este tema estratégico surgió en la partida entre So y Tabatabai en dicho torneo de Grand Prix. El blanco realiza un cambio de peones centrales en el gambito de la dama, dejando el desarrollo de su flanco de rey para facilitar una mayoría de peones en el centro que estuvo tranquila pero amenazante durante todo el juego, para, conjuntamente con la dama y el alfil, entrar en acción después de su avance a D5, creando ataques contra el rey negro. Una interesante lucha que les recomiendo no se la pierda. Este juego comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y no se plantea la defensa en insomnia, sino que el negro decide D5. Wesley So prefiere no entrar en líneas teóricas del gambito de dama reusado y prefiere un centro fijo con el cambio C por D5, E por D5 y ahora alfil G5, C6 y dama C2. Impide el desarrollo del alfil de las negras a F5, quienes ahora continuaron con H6, alfil H4 y alfil E6. Continúa el desarrollo con E3 y caballo de B a D7. Ahora el blanco, en lugar de desarrollar su alfil a D3 y el caballo a F3 como es típico en esta variante para posteriormente jugar el ataque de minorías en el ala de dama, decidió el movimiento F3. Con él mismo se impide el desarrollo clásico del caballo F3 y debilita incluso la casilla E3, pero como compensación mantiene una elasticidad de los peones centrales. El negro continuó su desarrollo con alfil D6, ubicando el alfil en una casilla menos tradicional que en E7, alfil D3, C5 y caballo de G a E2. Las negras ahora, en lugar de capturar en D4 o mantener la tensión, decidieron el avance del peón a C4. La tensión central se ha eliminado con este avance y se ha establecido una estructura desigual. Las blancas tienen mayoría de peones en el centro con posibilidad de ganar espacio allí, mientras que las negras centrarán su juego en el ala de dama, donde cuentan con 3 contra 2. Ante C4 es prácticamente forzado el movimiento alfil F5, enroque corto y dama E8, poniendo la mirada en el débil peón de E3 y eliminando la clavada del caballo F6, alfil por E6, F por E6 y A4. La idea de este avance es crear la casilla A2 para la dama después que se realice el ataque a C4 por medio de B3. También se gana espacio en el ala de dama. Anteriormente se había jugado en este momento el ataque directo a C4 por medio de B3. Pero continuemos con la partida con A4. El negro respondió con A6 y B3. Todo dentro de su plan. Torre C8, torre A B1, una jugada
donde la torre está activa y, como veremos posteriormente, presiona a través de dicha columna. Alfil B4 y alfil E1. Esta jugada es necesaria para poder jugar dama A2 al tener sobreprotegido el caballo de C3. Las negras continuaron con su juego en el ala dama con caballo B6. Esto permitirá más adelante la ganancia de espacio con A5. Una idea a considerar era intentar doblar las torres en la columna C por medio de la jugada torre F7. Seguiría o continuaría el blanco con su plan de dama A2 y ahora caballo F8. Al tiempo que se defiende el peón de B7 que está indirectamente atacado por la torre de B1 y se pretende también doblar las torres de F a C7. Ese era un plan a tener en cuenta. Sin embargo, caballo B6 fue respondido con el plan dama A2, llevando a cabo su plan. Pero era preferible eliminar la tensión en C4 para darle rápidamente vida a la torre de B1. Por eso, la captura B por C4, que ataca directamente al alfil de B4, sería respondido con torre por C4 y ahora dama D3, manteniendo la posibilidad de jugar A5, que es un movimiento bastante fuerte y molesto para las negras, y además mantiene su dama en el centro del tablero para apoyar el avance E4 si fuese necesario. Dama A2 es el plan que tenía preconcebido So y así lo lleva a cabo. Fue respondido con torre F7, con la idea que comentamos anteriormente. Sin embargo, era de tener en cuenta primeramente la retirada del alfil a D6, con la idea en algunas variantes de realizar el avance E5 y tener actividad en el centro. Luego de torre F7, B por C4 y torre por C4 para defender el alfil de B4 que estaba atacado. Bien, aquí debemos tener en cuenta que la cantidad de peones en la mayoría de las negras ha disminuido. Ahora es 2 contra 1, mientras que las blancas mantienen la suya estable de 3 contra 2. El blanco realiza el avance A5. Comienza la iniciativa sobre el ala de dama, donde la torre en B1 jugará un importante papel. Alfil por C3. Pudiera ser que a Tabatabaei no le gustase la posición que surgiría después de la mejor jugada, en este momento caballo C8, puesto que el blanco puede continuar con caballo E4, atacando el alfil de B4, alfil por E1, lo mejor, caballo por F6, jaque torre por F6 y torre de F a E1, que es una posición igual, pero el blanco mantiene cierta presión sobre B7 que sería fácilmente defendible. Pero el blanco conserva una agradable posición al tener 2 grupos de peones, mientras que las negras tienen 3, y es una posición en realidad más agradable para las blancas. Tal vez a Tabatabaei no le haya gustado esta posición y por eso decidió el cambio alfil por C3, caballo por C3 y caballo A4. Esta era la idea de él: poner como objetivo el peón de A5 que detiene a los peones de B7 y A6. Pero, como veremos, es una inexactitud este movimiento. La retirada del caballo a C8 era a considerar, aunque después de dama D2, caballo A7, caballo E2 y caballo B5, las blancas están ligeramente mejor por su buen alfil
que controla casillas negras importantes en el centro después que juega alfil G3. No obstante, el caballo B5 está mejor situado aquí porque cierra la columna a la torre B1 y puede ir a D6 más activo que el cambio realizado en la partida con caballo A4. A lo que fue respondido caballo por A4, torre por A4, dama D2, torre C7. La columna ahora no es tan importante como la reacción central que podría haber realizado el negro con el avance de su peón a E5, que es lo más activo, aunque no es menos cierto que el blanco mantiene clara ventaja después del cambio de por E5, dama por E5 y alfil G3, porque su estructura de peones es mejor, 2 grupos contra 3, además de que el alfil es más activo que el caballo y el peón de A5 frena los 2 peones negros del ala de dama. Pero era más activo que la jugada torre C7, que facilita el siguiente movimiento de las blancas, alfil G3. Con esto se aumenta la ventaja del blanco, pues la torre de C7 tiene una gran disyuntiva de mantener la defensa del peón de B7 o ceder la columna C. Ellas decidieron entregar el peón de B7 con torre C6, lo que permite la entrada de la torre blanca en la séptima fila y que hará un buen estrago en esa posición enemiga. Sin embargo, la defensa del peón o mantener la defensa del peón con torre D7 permitiría torre DF a C1 y oponerse a esta torre para luchar por la columna con torre C4 dejaría un peón indefenso en esta casilla después de torre por C4, D por C4, torre C1, atacando al débil peón que es defendido con dama C8. Y ahora dama A2 pone nuevamente énfasis sobre dicho peón que será evidentemente eliminado y no sobrevivirá mucho tiempo. Observe que si este peón avanza a C3, el peón de E6 caería, estaría al alcance de la dama de A2. Seguimos con torre C6 y el blanco respondió con la captura torre por B7, dama G6, con la idea de entrar con su torre en la casilla C2, pero esto fue impedido con el cambio de la torre, con torre C7, torre por C7 y alfil por C7. Torre C4, con la misma idea de entrar con la torre en C2, pero nuevamente existe otra torre que se opone a ello con torre C1, dama E8, alfil G3, dama B5 y torre por C4. Ahora, el negro capturó con el peón D por C4, buscando contrajuego con el peón pasado, pero este es fácilmente controlado con la dama y el alfil. Se debe tener en cuenta la mayoría central blanca que ha estado dormida toda la partida, pero que despertará en el próximo movimiento. Ahora, si se hubiese capturado con la dama, se hubiera mantenido la estructura central fija, pero entonces el blanco ocuparía la columna B con dama B2, dama C8 y H4. Seguido, en cualquier momento de la entrada de la dama B6, además el rey tendría la segura casilla H2. La maniobra dama B1 con idea de dama G6 también sería molesta para las negras. El juego defensivo del bando negro es muy difícil. Seguimos con la captura de por C4, E4, poniendo en marcha el peón extra del centro. Dama B3 amenaza
la jugada C3, que sería muy molesta y fuerte. La alternativa mejor era, sin embargo, la retirada del caballo a E8, aunque el juego blanco sigue siendo ganador después de la tranquila H3, caballo F6, alfil E1, y un posible plan de restricción con rey F2, H4, G4, etc., donde las negras no tendrían ninguna posibilidad de contrajuego. Luego de dama B3 siguió alfil E1. Todo está bajo control. El avance D5 puede decidir en muchas variantes. Las negras realizaron la retirada del caballo E8 como en el comentario anterior, pero ahora esto facilita la apertura del juego, donde la dama y el alfil serán piezas de ataque muy valiosas, mientras la dama de B3 permanece pasiva y alejada de su rey. Otra continuación, en lugar de caballo E8, podría ser dama A3, que era una mejor defensa, aunque luego de H4, dama A1, rey F2, rey F7, G4, el negro poco a poco se va quedando restringido en esta posición. Tras caballo E8, el blanco siguió con D5, E por D5 y dama por D5 jaque. Esta captura es más fuerte porque activa amenazas de mate. La otra captura con el peón es buena, E por D5. Sería respondido con C3, dama D3 y caballo D6. Esto también es ventaja amplia para las blancas, pero en menor medida que lo efectuado en la partida. Además, el negro encuentra menos peligros que lo jugado en la partida al capturar las blancas con la dama en D5. Siguió rey H7. Otra retirada del rey podría ser a H8, que era una forma de resistir mayor tiempo sin caer en el ataque de la partida. El blanco seguiría con su plan de restricción con H4, caballo F6 y dama D4. Las blancas seguirían con el plan de ataque alfil C3, G4, rey F2, rey G3, etc. contra lo que las negras no podrán hacer nada. Se debe tener en cuenta el peón pasado de E4, que es móvil, mientras que el de C4 está bajo riguroso control de la dama y el alfil. Luego de rey H7, el blanco jugó dama F5, rey G8, dama D5 jaque. Estas jugadas son ganancias de tiempo en el reloj. Rey H7, dama F5, rey G8, dama E6 jaque, rey F8 y H4. Es importante no desatender el ataque y la posición del rey blanco y no entretenerse en capturas de peones innecesarias en este momento, como por ejemplo dama A6, dama por A6, esto sería un error, dama E3 jaque, rey F1, dama D3 jaque, logrando el empate. Por eso H4 es bueno, pues cede de la casilla H2 al rey y amenaza o pretende en un futuro la realización del avance de restricción con los peones, que realmente no fue necesario. Siguió dama D1, rey F2. Amenaza mate con alfil B4. Ahora el negro jugó dama D4, un error. Este es el último error en la jugada posterior al control de tiempo, aunque la posición no era defendible en la continuación que podría surgir del avance C3, a lo que sigue dama C4, C2, alfil B4 jaque, caballo D6, alfil por D6, dama por D6, dama por C2, dama F6, dama C5 jaque, rey E8, dama C8, rey E7 y dama C5, donde el final de dama con dos peones es
completamente perdido para el negro. Seguimos con dama d4, a lo que siguió rey g3. Amenaza nuevamente alfil b4. c3. No hay defensa, aunque un poco mejor era dama c5. Pero tras alfil c3, dama b5, ahora la jugada dama b6 prácticamente decide el juego. Por lo tanto, después de c3, las blancas jugaron alfil f2 y el negro abandonó, pues la dama no tiene un lugar bueno donde ir. Por ejemplo, pongamos dos variantes, una dama b4 y la otra sería el avance del peón a c2, pero esto permite el siguiente final: alfil d4, c1 igual a dama, dama por a6, lo cual es igualmente desesperado para las negras. Luego de dama b4 sigue dama d5, que decide rápidamente ante el inevitable alfil c5. Una lucha muy bonita en este encuentro de So, donde su ventaja estratégica la fue dominando poco a poco y doblegando a Tabatabaei y llevarlo a esta posición final de rendición, donde su caballo no tuvo ninguna posibilidad de juego activo, así como su peón pasado de la columna C. Sin más, nos despedimos como siempre y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.